Hola, ¿cómo les va? Acá estamos en el barro otra vez, el programa de La Grieta. Vamos a saltarla con cuidado. Y acá lo tenemos a Lucho Pellegrini, Inés Güemes, que se sentía un poco mal, le dimos el feriado. Y acá tenemos un tono de marcha. ¿Cómo va, Lucho? ¿Todo bien? Todo bien. Y acá Jorge, nuestro editorialista ilustrado. 25 de mayo, vamos a hablar de la patria. ¿Qué es la patria? Ahí está Pacho Donel esperándonos para conversar un poco sobre este tema, sobre los patriotas de mayo y los de julio, porque este 25 de mayo es un poco el anticipo 2 meses antes del bicentenario de la independencia nacional, el 9 de julio del año 1816. Vamos a hablar también, ahí está Adrián Pérez y está Ricardo Rubier, para conversar un poco del momento, la coyuntura. O sea que vamos a hablar de la patria, vamos a hablar del pasado, el anclaje del pasado el día de hoy, y el día de hoy que tiene que ver con una definición que dio ayer el jefe de gabinete Marcos Peña, quien señaló que en materia social estamos en el peor momento. Este es el momento crucial, algo así como el nudo que todos esperamos que en un futuro más cercano, más inmediato, más mediato, fin de año, principio del año que viene, un poquito antes, mejore la situación y se empiece a abrir definitivamente un panorama que nos permita mirar hacia adelante. Pues la gestión Macri está ahí, como enredada en una cantidad de discusiones, como enredada un poco en sí misma. Y ahí la paradoja, ¿no? Esta semana los gobernadores se quejaron fuerte ante el gobierno nacional por el impacto que empezaron a generar las tarifas, el aumento de las tarifas, este sinceramiento, que así se llama al ajuste en estos días, que empezó a impactar en el bolsillo concreto y real y en estructuras del Estado que son todas las que disponen la vida, la inclusión social de los argentinos, porque tenemos impacto de las tarifas en las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en los clubes sociales y sobre todo en los sectores, los hogares más vulnerables del país. Vamos a sentarnos y me acompaña, señor director, saltamos la grieta, lo vamos a saludar a Pacho Donel, gran amigo de siempre. ¿Cómo va, Pacho? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pacho, ¿qué es la patria? Ay, ¿tenemos patria? ¿Qué es la patria? Tenemos patria, sí, tenemos patria. Pasa que es un concepto bastante complejo, digamos, de tener cuando uno ha sido educado, uno ha sido formado, digamos, en una admiración por lo ajeno y un cierto desprecio por lo propio, ¿no? Digamos que la historia Argentina, de alguna manera, a partir del proyecto de ser un país dependiente de los imperios de turno, esencialmente de Gran Bretaña, ¿no es cierto?, cuando se terminan las guerras civiles y demás, aparece todo aquello que Jauretche llamaba también la colonización cultural, es decir, que de alguna manera esa convicción de que la viabilidad de la Argentina estaba a partir de ser de alguna manera útil o de alguna manera, por ejemplo, que la Pampa fuera una Pampa en realidad británica, por eso que todos los trenes confluían en el puerto, ¿no es cierto?, implicaba también una transformación cultural de hipervaloración de lo ajeno, ¿no es cierto?, y de cierta desvalorización de lo propio. Algunos dicen con un poco de humor y de ironía, ¿sí? Y con proyecto político también, que si en 1806 y 1807 en vez de tirarles aceite hirviendo a los ingleses les hubiéramos hecho papas fritas y le dábamos un vermú, tal vez la Argentina hubiera sido otra. ¿Vos crees en eso? No, yo creo que no, al contrario, 806, 800 son momentos históricos gloriosos verdaderamente, ¿no? Hay que ver cómo les ha ido a muchas a la gran mayoría de las colonias inglesas, británicas, ¿no? Ahora, les ha ido muy mal. Este 25 de mayo que estamos saliendo al aire es un poco, lo decía yo recién, el anticipo del 9 de julio del bicentenario de la independencia. Exacto. Los patriotas de mayo y de la independencia, que con Belgrano a la cabeza tal vez, ¿no?, es la continuidad entre 1810 y 1816, ¿eran santos o eran defensores de un proyecto político determinado? Y en 1816 en ese congreso se expresó una confrontación de proyectos. Yo creo que fueron personas ordinarias, algunos de los cuales fueron capaces de hacer cosas extraordinarias.
algo muy bueno que tiene la Argentina es que tiene formidables próceres que otros países no tienen, ¿no? Belgrano, San Martín, Güemes, Dorrego, son grandes personajes. ¿Cuál es tu preferido, digámosle así? Mira, a mí me gustan mucho los próceres que lucharon por el federalismo, ¿no es cierto?, por el proyecto federal. O sea, después del 16. En ese sentido, ¿perdón? Después del 16. O sea, sí, bueno, ya entonces fíjate vos que yo he investigado y mantengo que la de Tucumán es la segunda declaración de la independencia. Hubo otra anterior, el 29 de junio de 1815, que fue la declaración de las provincias litorales, las que de alguna manera caudillaba ese gran personaje no solo de la historia uruguaya, sino de la historia rioplatense argentina, que fue Artigas. Totalmente. Que fueron las provincias litorales. Fíjate vos que ese congreso, que se llamó el Congreso de los Pueblos Libres, que tiene lugar en Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, van la banda oriental, las misiones Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y una delegación de Córdoba que va a los dos congresos. Fíjate vos que ninguna de estas provincias va después a Tucumán, porque ya habían cumplido con el rito o con la pulsión, diríamos, independentista. Bueno, o sea que tu preferido sería Artigas, simplificando. Artigas es un gran... No, yo no tengo preferido, te diría. Bueno, simplificando un pero poco. Entra dentro de los que más admiro, ¿no? Con Dorrego, con San Martín. ¿Y por qué lo dejamos dejamos afuera, Artigas, durante tanto tiempo? Lo dejamos afuera porque fue el jefe del proyecto federal. O sea, el proyecto federal, cuando está basado, o sea, hoy mismo, en las instrucciones que manda Artigas a la Asamblea del año 13, que son la base del federalismo rioplatense, federalismo argentino. En aquellos tiempos no existía el Uruguay, la banda oriental era parte de las Provincias Unidas. El proyecto que triunfa es el proyecto unitario, el proyecto centralista, digamos, ¿no? El proyecto de Buenos Aires, digamos. Y pierde en Pavón, Urquiza entrega la victoria a Mitre y le entrega la organización nacional. A partir de ahí son los unitarios rebautizados liberales los que determinan qué país vamos a tener, qué país, cómo es la organización del país que seguimos teniendo, ¿no? Yo digo, y entonces te digo, por eso es que Artigas y todo lo federal queda relegado en la historia, porque le escriben los unitarios, digamos, los porteñistas. ¿La generación del 80 es la consolidación de lo unitario? En la consolidación, sí, claro, es el broche de oro, digamos, de la organización, ¿no es cierto? Junto con Roca, digamos, Roca y la generación del 80 están estrechamente ligados. Que arranca con un gran impulso, pero la historia argentina también es una sucesión de fracasos, ¿no? Bueno, como la vida mía, por lo menos, no sé si la tuya. Pero es una sucesión de fracasos y de éxitos, ¿no? O sea, son inevitables, o sea, los fracasos. Yo no tengo una visión negativa, ¿no? Los argentinos somos muy propensos a la autodenigración, ¿no? Somos muy duchos en hablar mal de nosotros mismos, ¿no? Y yo soy muy optimista en relación a que creo que todos los conflictos que ha habido en la Argentina son los conflictos naturales de puja de intereses. Pero si uno se compara con el mundo, con este mundo terrible que hoy vivimos, de guerras dispersas por todo el mundo, guerras de una enorme crueldad y de un gran avance tecnológico, diríamos que habríamos tenido muchos fracasos, y muchos fantasmagóricas, ¿no? Con pero esto también hemos tenido... del terrorismo, internet. ¿Perdón? Y esas cosas. Y un poco fantasmagóricas también, ¿no? Con esto del terrorismo, internet y ese nuevo sujeto violento. Sí, por supuesto. Hay una enorme... El otro día estaba viendo un informe sobre Yemen, ¿no es cierto? Hay situaciones que se nos escapan, ¿no? Además, sumado a la dificultad que tenemos los argentinos de mirar al exterior, ¿no? A la política exterior, de comprenderla, de entenderla. ¿Hay patriotismo en los argentinos? Eso es lo que te decía al principio. Yo creo que no es uno de nuestros mayores méritos, ¿no? Porque te digo, nada trabajó para que fuéramos patriotas, porque realmente el condicionamiento cultural es más bien la valorización de lo ajeno que lo propio, ¿no? Pero sin duda tenemos la glándula patriótica y eso, por ejemplo, cuando a mí me gusta mucho ver la gente con la camiseta de la selección argentina. Sí. La camiseta ha pasado a ser otro símbolo patriótico, ¿no? O sea, la camiseta.
Y esa glándula patriótica la ves cuando juega el seleccionado, de alguna manera hay algo que nos hace sentir que somos parte de un mismo proyecto, ¿no? Ahora, vos que has leído tanto la historia nacional, ¿cuál sería tu recomendación o tu postura para cómo encararla, cómo leerla? Primero, si nos interesa la historia, ¿no? Por tu experiencia y por tu experiencia con el contacto a lo largo del tiempo con distintas generaciones que van acercándose al estudio de la historia. Y después, ¿cuál es tu recomendación de cómo leerla? ¿Dónde pararse para ver la historia argentina? Mira, como vos sabés, yo defiendo una cierta visión de la historia, que diríamos que es la historia vulgarmente conocida como revisionismo. A mí me gusta definirlo más como la historia nacional, popular, federal, iberoamericana. Buscar esa línea. Que es el proyecto, digamos, de la historia vista de los sectores populares. Vos tenés del otro lado la historia liberal, que es la historia vista desde los sectores dominantes. Es una simplificación, pero es verdaderamente, las cosas son así. O sea que vos podés elegir ver la historia desde la historia oficial, la historia tradicional, la historia liberal, o podés enterarte de lo que a mí me parece una historia mucho más verdadera, que es la inclusión de los sectores populares en la historia. Me parece que la historia revisionista es mucho más atractiva. Donde importan los personajes, pero importan sobre todo los procesos. Los procesos, los personajes. O sea, fíjate vos, estamos 25 de mayo. Cuando nos cuentan la historia liberal, que es la historia oficial, el 25 de mayo, le falta un protagonista esencial, que es el que nosotros incorporamos, que es los sectores populares. ¿Cuál fue la participación de los sectores populares en el 25 de mayo? Si no hubieran participado los sectores populares, no hubiera habido 25 de mayo. Pero eso le falta al cuento que siempre nos han hecho. Entonces te digo, muy brevemente, porque es un tema que me fascina y podríamos estar mucho tiempo. Sí, es para hacer hay 10 programas. Hay dos vías de participación popular. Una fue la movilización del pueblo en las calles, que fue ese grupo de choque, casi zapatota, de French y Beruti, que se llamaba Los Infernales, que eran un grupo de movilización ya al mejor estilo de los equipos de fútbol, de los sindicatos y demás. Y la otra forma de participación era el regimiento de patricios, que era una milicia formada por el pueblo, popular, sí. por el pueblo voluntaria, que era el pueblo en armas. Esos dos sectores tuvieron una enorme participación. Por ejemplo, el 22 de mayo es una fecha clave porque ahí es donde se define la caída, ¿no es cierto?, del virrey. Esa votación extraña donde son convocados 450 y votan la mitad, se define en contra del virrey porque son los infernales de French y Beruti los que están decidiendo quiénes entran y quiénes no se ¿Quiénes salen? ¿Dejan entrar o no? Esa es la historia de la escarapela. Totalmente. La escarapela sirve para identificar los que tenían que entrar. ¿Quién puede entrar? De los que no tenían que entrar. El pasaporte. El pasaporte en la Eso plaza. no, eso no. Ahora, en el óleo, ahora, ¿no? en el óleo son todos muchachos así, muy adultos y muy serios, pero eran pibes bravísimos esos. Por supuesto, sí. Pero fíjate vos que la historia de 25 de mayo está contada desde la clase alta criolla. Es decir, Belgrano, Moreno, Paso, los Rodríguez Peña. Todos esos eran los notables, como se llamaban a sí mismos. La burocracia del Estado naciente, ¿no? Claro, su participación es muy importante, pero ojo, también el pueblo participó, y participó muy activamente, ¿no? Muy decisivamente. Mirar la historia, reconocernos a nosotros mismos, seguirnos buscando, buscar nuestra identidad. Es 25 de mayo, en el año del Bicentenario de la Independencia. Pacho Donel, muchas gracias. No, gracias a vos. Una pausa. Auspicia este programa Banco Provincia. El nuevo Chevrolet Cruz, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, Find New Roads. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Asegúrate en Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En Tucumán está tu historia. Celebremos juntos 200 años de independencia. En 2016, Tucumán tiene mucho para vos. Gobierno de la provincia de Tucumán. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad para armar un video que nos represente a todos. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo a facebook.com/GCBA. Vamos, Buenos Aires. Un mundo dinámico, fascinante, digital,
donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Seguimos en el barro, ahora con Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, el ministerio que conduce Rogelio Frigerio, y Ricardo Rubier, analista de opinión pública, politólogo. ¿Existe el patriotismo en la Argentina? Bueno, estamos influidos porque recién lo escuchamos a Pacho Donel hablar de eso. Yo creo que Pacho dijo una cosa cierta. Me parece que comparado, en forma comparativa, tomando algunos otros, los argentinos algunos tendemos a comparar rápidamente con los brasileros. Entonces decimos que los brasileños son muy patriotas comparados con nosotros. Yo creo que existen base de patriotismo, fuente de patriotismo, pero también es cierto, y esto lo que decía Pacho, es decir, también es cierto que hay una suerte de sectores sociales y hay una forma de expresión del patriotismo que no se da, que no se expresa de la manera como debería expresarse. O sea, podríamos ser más patriotas, podríamos pensar más en nosotros, podríamos, como dice Mujica, el expresidente uruguayo, dice quererse más. Los argentinos se quieren poco, dice Mujica. Es verdad. Creo que es verdad. Creo que nosotros podríamos hacer más en ese sentido, en términos de, en momentos de globalización mundial, una manera de articularnos con la globalización no es perder patriotismo, sino al contrario, es tener y valorar más lo local y valorar más el sentido. ¿Nos sigue faltando proyecto de país, Adrián? Sí, probablemente, pero me parece que lo que sí hay hoy en la sociedad, una marcada decisión o vocación para que las cosas vayan mejor, y en ese sentido hay como un grado de esperanza que va a ayudar a que definitivamente podamos tener un sentido de país, o lo que han tenido algunos otros países, inclusive latinoamericanos, de algunas políticas públicas que pudieron ser consensuadas y que le dieron una especie de visión y sostenimiento a algunas políticas en el tiempo. Eso creo que nos está faltando, pero creo que es un buen momento donde se ha empezado a construir eso, opino yo por lo menos, y a partir de qué, a partir de una lógica que ha cambiado de diálogo en la política, ¿no? Entonces esta idea de un gobierno nacional hablando con los gobernadores independientemente de su identidad partidaria, etcétera, eso va a ayudar muchísimo a que podamos encontrar algún camino común que nos dé un sentido y que nos dé una visión. Cada uno que empieza tiene que negar al anterior, ¿así se construye? Hay una, digamos, es como un trazado de la historia, ¿no? Hay como una cierta determinación de lo agonal, ¿no? De la lucha, de la pelea. Y me parece que una manera que tiene la sociedad argentina de progresar, me parece que una de ellas es lo que vos señalaste como el tema de unidad nacional, es tener un proyecto de país. Y poder lograr las mayorías, las grandes mayorías para avanzar en ese proyecto de país. Si no, me parece que quedamos demasiado encerrados, y esa sí es una característica para mí de la dependencia de la Argentina y de otros países. Como que cuestionamos lo pendular como si fuera una cuestión meteorológica, ¿no? Que viene sola. Sí, estamos sometidos por la coyuntura. Y eso hace a un país dependiente. Si nosotros tenemos una cultura de coyuntura, donde lo que hacemos es tener un buen arquero para atajar los penales o para atajar, porque en realidad nos van a llenar de pelotazos, yo creo que ahí es donde somos más dependientes. Me parece que la posibilidad de autonomía y emancipación pasa por un proyecto de país, pasa por la configuración de grandes mayorías populares dentro de la democracia. No estamos hablando de volver a los caudillos del siglo XIX, sino en la democracia representativa con el voto popular, los partidos políticos, cosa que hemos perdido.
Los partidos son débiles en Argentina y eso es un peligro. Ahora vamos a hablar un poco de la percepción que tiene la opinión pública, la sociedad sobre el momento. Adrián Pérez viene trabajando, tiene mucho que ver, en dos cosas muy interesantes de este momento. Una tiene media sanción de Cámara de Diputados, que es finalmente empezar a pensar en que vamos a tener una ley de acceso a la información pública, algo que tiene mucho que ver con la transparencia y con que cada cual que quiera pedir información sobre algo, el Estado se la brinde en tiempo y forma y con rapidez. Y por otro lado está trabajando en algo que se va a presentar la semana que viene, en cuanto lleguen a hacerlo, que es la reforma política. Voy a preguntar una cosa que es incómoda tal vez, pero creo que con 33 años de democracia encima y sin militares ni alucinados a la vista se puede plantear. En esto de la confrontación permanente, y hablando de reforma política, ¿nos ayuda votar tan seguido? O sea, estar permanentemente en campaña electoral. ¿Eso no distorsiona y no dificulta la posibilidad de discutir un proyecto de más largo plazo? No, es probable que sí, que... no estoy diciendo que no vamos a votar, estoy diciendo votemos, pero votamos cada 2 años. No, votar cada 2 años indudablemente... Resolvés y empezás la campaña de nuevo para la próxima. Campaña año por medio al Estado, digamos, porque en definitiva los funcionarios tienen que... Todo se vuelve gravísimo, ¿no? Es la gobernabilidad y ahora Macri tiene que pelear por tener la mayoría el año que viene. Entonces todo es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro y no se termina nunca. Yo separaría las cosas. Me parece que nosotros tenemos un sistema de elección cada 2 años y que eso, desde el punto de vista práctico, genera problemas. Pero ciertamente es una regla establecida en la Constitución y hay que respetarla, y es así, digamos, ¿no? Por lo menos cada vez que alguien habla de reformar la Constitución, por lo menos, ¿no? Entonces, cada vez que alguien habla de reformar la Constitución es para quedarse más tiempo en el poder y no para resolver por ahí estas cosas. Así es. Así que yo diría, bueno, por ahora hay que convivir con eso. Yo creo que el esquema de confrontación no tiene tanto que ver con la existencia de elecciones cada 2 años. Tiene mucho más que ver, en todo caso, con lógicas políticas. Yo diría que, por lo menos, el gobierno anterior había elegido el esquema de la confrontación como el esquema de construcción y de sostenimiento del poder político. Me parece que este gobierno no, ni por estilo, ni por realidad, digamos. O sea, por estilo, porque tiene un estilo claramente mucho más basado en el diálogo, en la cooperación, y porque la realidad política también lo indica que esto es el camino casi imprescindible. O sea, este gobierno no tiene un parlamento, afín, sino que tiene que construir las mayorías ahí. El diálogo y el consenso más o menos, ¿no? Porque a Macri se lo ve muy interesado en mostrar gestos de autoridad, tratando de moverse dentro de la ley. Si hay decretos de necesidad de urgencia, están dentro de la ley. Si hay veto a una ley, está dentro de la ley. Pero, o sea, ustedes dialogan, que decido yo. Bueno, obviamente que hay una decisión del ciudadano de quién debe gobernar y que... en todo caso, el gobierno ha trazado grandes lineamientos que está dispuesto a sostener dentro del mandato constitucional. O sea, yo creo que vos estás planteando, por ejemplo, lo que fue ley antidespidos. Hubo un proceso de mucho diálogo, ¿no? Ahora, también es cierto que en eso había mucha convicción de que era una ley que era perjudicial en el mediano plazo para ser atractivo para que haya inversiones y como una lógica necesaria para lo que es generación de empleo como un punto central del gobierno. Y en eso el gobierno dijo, bueno, voy a usar mi facultad constitucional de poder vetar la ley. Ahora, lo que digo es, el proceso fue bastante distinto a lo que ocurría antes, ¿no? Sobre ese tema se habló mucho, se habló con los gobernadores, se habló con los legisladores, bueno, se terminó tomando esa decisión. Otros casos, la semana que se sancionó esa ley, también hubo otras 2 leyes que se sancionaron con mucho consenso, que fue la ley de acceso a la información pública o la reducción de IVA para productos de la canasta básica, para jubilados y para quienes reciben la asignación universal por hijo. Es cierto. Entonces, los medios también le damos más importancia a lo que genera conflicto que a lo que genera consenso. Y lo otro generó mucho consenso. Entonces, en general, ha sido una lógica de eso es cierto. De mucho diálogo. Ahora, Ricardo, Adrián plantea el tema de que la sociedad decidió quién gobierna. Y a mí me parece que se dio un fenómeno muy interesante y muy inédito en la Argentina, que tiene que ver con que en octubre se votó una mayoría parlamentaria y una distribución territorial del poder de una manera, y en el balotaje se votó la elección de quién tiene que gobernar de otra manera, y terminó habiendo muy pocos puntos de diferencia. O sea, yo me hago esta película. Si la Argentina fuera un solo cuerpo,
Acá lo que se decidió es conversemos, bajemos un cambio y mandatemos todos los días al presidente para que haga lo que surja de ese claro, consenso. sí, el mandato ha sido la distribución del poder, más que la concentración del poder, sin duda. Habíamos vivido una etapa que también estaba basada en voto popular, en la cual se había mantenido un poder muy concentrado, muy centralizado. Ahora el mensaje de la sociedad es, bueno, ya está, ahora vamos a distribuir más el poder. Esto, indudablemente, el momento que el ciudadano vota, no tiene idea de cómo, ninguno de nosotros sabe después qué va a pasar y cómo se van a repartir las fuerzas. Indudablemente el resultado determinó la necesidad de alianzas políticas, eso está claro. El presidente ha sido, por otro lado, claro en lo que vos señalaste recién en cuanto a que mantiene centralidad a no hacer un gobierno de coalición. Ha sido claro de que los analistas decíamos antes de que el resultado electoral, que si ganaba Macri, escribía yo, si ganaba Macri, una alternativa podía ser un gobierno de coalición debido a al poder que iba a tener en el resultado electoral según las encuestas. Bueno, no hay gobierno de coalición, pero sí hay un gobierno de alianza, sin duda. La propia alianza que van para un lado, que van para el otro, pero y que la necesidad en el Congreso eso. se ha trasladado la mirada sobre el Congreso, eso está bien. De todas maneras es inevitable la construcción de mayorías. Volviendo a lo que dijiste vos al principio, o lo que decía Adrián, de todas maneras, más allá de cómo se maneja el conflicto, si el conflicto se maneja con una posición de guerra, o si el conflicto se maneja con una posición de negociación y de acuerdo, como es lo que está pasando ahora, indudablemente igual tenés conflicto. Lo que quiero decir es que no se puede negar la existencia del conflicto en democracia. Me hacen así desde atrás y no es una proclama justicialista, sino que nos quedan 2 minutos nada más. Adrián Pérez, no Adrián Pérez, sino Marcos Peña, perdón, el jefe de gabinete, dijo anteayer que estamos en el peor momento, en el momento más difícil desde el punto de vista social, donde están impactando todas las medidas de sinceramiento según el discurso oficial, ajuste según el discurso opositor. ¿Cómo se genera una expectativa cierta de que ese peor momento desemboca en un mejor momento? Sí. Con un presidente que creo que en todo esto que está planteando Ricardo, en su entorno se nota mucho la inquietud de que si el año que viene no hay un cambio de proporción, el gobierno puede pasar alguna zozobra. Sí. En primer lugar, me parece que la ciudadanía también esperaba que el primer momento no fuera tan fácil, porque hay que entender que la situación inicial del gobierno es una situación complicada desde la macroeconomía. 7 puntos de déficit fiscal, un tipo de cambio absolutamente subvaluado, 5 puntos del PBI que se iban en subsidios mal otorgados, como eran los subsidios a los energéticos, etcétera, digamos que terminaban beneficiando no a los sectores que menos tienen, sino a muchos sectores altos en todo caso, o medios, y que ordenar esto iba a ser difícil. Porque subsidios va a seguir habiendo. Sí, pero es un subsidio como dirigido a quien verdaderamente lo necesita. Por eso está, por ejemplo, la tarifa social, porque es razonable que el subsidio termine siendo para el sector que efectivamente necesita. Entonces lo que digo es, seguramente, y además también el propio gobierno ahora ha redirigido sus medidas, tratando de bajar el impacto. Pero lo que hay conciencia es de que algunas medidas había que tomar para tener una situación fiscal razonable, para que haya inversión, porque en definitiva, si lo que se quiere es que haya empleo, tiene que haber inversión, y para generar condiciones para que haya inversión en Argentina. O sea, nosotros deberíamos me hacen así, suenan los redoblantes de Pellegrini, van a pensar cualquier cosa ustedes, pero el tema es que se acaba el programa. Ricardo, y no hablamos de Lilita Carrió, que tuvo mucho que ver con el arranque de tu historia política y es un personaje muy influyente. Ricardo, ¿banca la sociedad este momento duro? Digamos, si bien las medidas están generando, por supuesto, mal humor, y indudablemente eso se refleja en las encuestas de imagen del presidente o de la gestión, sobre todo la gestión más que el presidente, hay un crédito abierto de parte de la sociedad respecto a esperar lo que el mismo gobierno anuncia como posibilidad de mejoramiento y demás. Ojo que el gobierno está fijando una fecha. Y eso siempre, cuando uno fija una fecha, lo obliga a uno. Es un sostén tenso, una expectativa tensa. Exacto. Muchas gracias por venir.
Y acá estamos, vamos a saltar la grieta, mirá cómo... ¡pac! Pellegrini y Brosso, ¿eh? ¿Qué tenemos? La Gaceta de Buenos Aires, bien. Y ahí empezó todo, 25 de mayo, viva la patria del barro.